Se tiene registro de que en Coahuila, en la región lagunera, desde 1940 ya hay estudios de arsénico. El arsénico es un elemento que tiene algunas características metálicas, pero no es un metal propiamente, y eso hace que químicamente se le hable como metaloide. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud recomienda pues, que el límite permisible sea de 10 microgramos por litro. Bueno, dicen los doctores que a raíz de ese problema del agua, de consumir uno agua con arsénico, en el trayecto de la vida del ser humano sí hay problemas a la salud. Si les alcanza, tienen agua con niveles más bajos de arsénico que viene por la tubería, pero cuando no hay agua van y toman agua de pozos agrícolas que tienen 400, 500 microgramos por litro. Y luego me estuve enferma, me amputaron mi pierna. Y decía mi esposa, ay, tú eres bien exagerada, ¿a poco el agua te va a hacer daño? El agua, sí, nomás me la tomo ahorita que estoy con mi medicamento y voy a vomitar y sí me pasaba eso. Empezaba a vomitar. En México hay ya casi una década con un proyecto de modificación de la norma, pero no se ha aprobado porque esto implicaría pues, cerrar una gran cantidad de pozos, porque el problema del arsénico no solamente está presente en la laguna, sino en diferentes partes del país, y la mayor parte de estos pozos pues, son destinados a uso doméstico. Pero que es una sustancia muy reactiva, y como sustancia reactiva pues es tóxica. Es tóxica para prácticamente todos los organismos vivos, entre ellos el humano. Lo que ocurre sobre todo en el gran valle de la región lagunera es una contaminación de origen natural por los estratos rocosos que tenemos en lo que le llaman los geólogos la roca madre. Es muy probable que siempre haya habido arsénico. Muy probablemente sea porque como es un valle que se ha hecho con suelos sedimentarios por los ríos Nazas y Aguanaval, paulatinamente se han ido contaminando, o ya el estrato rocoso, que es la versión más aceptada, que ya el estrato rocoso tiene yacimientos de arsénico y de flúor y de muchas otras sales. Entonces eso hace que los mantos freáticos de aquí de la región sean muy salobres, tienen muchas sales, es agua muy dura. Y entre las sales tienen sales de arsénico y de flúor. El consumo de arsénico a través del agua en la comarca lagunera ha ido cambiando porque ha habido intervenciones. Había sido muy estable hasta 1986, porque cada pueblo tomaba agua de su pozo. Pero cuando se hizo una intervención entre el 86 y el 88, se tomó agua de las márgenes del río Nazas y se llevó a dos sistemas. Uno que es del lado de Coahuila, que está cerca de la Francisco Madero. Hay un centro de distribución de agua que se llama Caballo Blanco, y otro que está por el lado de Tlahualilo, que es el Lucero. Y entonces ahí ya se empezó a llevar agua de mejor calidad, o vamos a decir menos mala calidad. Y en la región, aquí en la región urbana, en el área urbana, se consideraba libre porque el nivel aceptado era 50 microgramos. Pero en el año 2000 a 2005, la OMS recomendó bajar los niveles de arsénico en agua a 10 microgramos, o sea, bajarlo 5 veces.
Entonces en México salió la norma, una modificación de la norma 127 de salud, donde disminuyó en forma progresiva del 2000 al 2005 las concentraciones de arsénico 5 microgramos por cada año, de tal manera que para el año 2005 el valor aceptado fue 25 microgramos. Esta norma sigue vigente, pero ya es una norma obsoleta. ¿Por qué? Pues porque a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud recomienda pues, que el límite permisible sea de 10 microgramos por litro. Y la mayor parte de los países desarrollados han adoptado esta medición como norma oficial. En México hay ya casi una década con un proyecto de modificación de la norma, pero no se ha aprobado porque esto implicaría pues, cerrar una gran cantidad de pozos, porque el problema del arsénico no solamente está presente en la laguna, sino en diferentes partes del país, y la mayor parte de estos pozos pues, son destinados a uso doméstico. Que hay una franja en la orilla del valle irrigado, o sea, que se ubican las comunidades rurales en la orilla del área de cultivo bajo riego, en los municipios de Tlahualilo, Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca, en donde se han identificado las concentraciones más altas. Esto se ha confirmado pues, con mediciones que se han hecho por la propia Comisión Nacional del Agua, por instituciones como el INFAP. Las concentraciones más altas están en esta zona. Es un corredor que los médicos identifican con una población estimada en 200,000 habitantes. El problema del arsénico no es nada más de la laguna, como comentábamos. Es un problema que ocurre pues, en diferentes sitios del país, pero la laguna se considera como el lugar más crítico, no por las concentraciones que existen, sino por la población en riesgo. O sea, es una mayor población en todo el país. Aquí es donde se presenta la condición de mayor población en riesgo de salud por el hidroarsenismo crónico regional, que es como se le conoce. La laguna ha sido estudiada por varias personas de diferentes nacionalidades, se han traducido libros al chino, al francés, cantidad de idiomas y sigue sin resolverse. Se siguen aprobando proyectos para ir a medir el arsénico en el agua cuando ya se sabe que hay. ¿No? Hay que dar un segundo paso. El segundo paso es liberar esta información de tal manera que las personas sepan identificar la enfermedad. Sí, repito, una cosa es que un país tenga arsénico que obedece a múltiples factores. Puede estar en el agua, puede estar en las minas, puede ser por el trabajo que hacen las minas, pero eso no significa, no es una línea A y B, no es tener arsénico de manera natural y que la gente se enferme. Para que esto ocurra es porque hay relaciones de poder, ¿no? Hay relaciones que permiten, en el caso de la laguna, que se siga sobreexplotando. A una profundidad mayor, pues se saca el agua más contaminada. ¿Y por qué se saca a una profundidad mayor? Porque es un interés para ciertos grupos en la laguna. Entonces, mientras se sigan sopesando y dando mayor beneficio a ciertos grupos, pues vamos a seguir con casos de enfermedades y, sobre todo, lo más importante, con ignorancia. En el momento en que el acuífero no tenía estos problemas de sobreexplotación, esas sales pues, se diluían. Al intensificarse los bombeos, que estamos hablando también ya de medio siglo, esto lo que provocó fue que aumentaran las concentraciones. Entonces se asocia la contaminación del agua del subsuelo, particularmente con arsénico y flúor, con la sobreexplotación del acuífero. Entonces, o sea, los abatimientos que estamos sufriendo ya básicamente en los últimos 20 años, de 1 a 3 metros de profundidad, ha afectado precisamente la calidad del agua. ¿Sí? El agua se almacena en conos en el subsuelo y al bombear intensivamente estos conos, pues los volúmenes disminuyen y las concentraciones aumentan. Entonces ya hay pues evidencia científica sobre eso. Los ejidos, sobre todo de esta zona, que es Francisco y Madero, Tlahualilo,
Tienen más problema de arsénico porque aquí se forma el cono de abatimiento. Aquí hay más arsénico de manera natural, pero el gobierno no implementa las medidas necesarias. Pues lo que yo sé es que una tía mía que en paz descanse falleció porque me dijo que el agua le había afectado mucho. Ella ya tenía más de 50 años, algunos 62 más o menos, y empezó a tener problemas con del estómago y tal que dijo que no sé, que los médicos le habían dicho que duró mucho tiempo tomando agua con arsénico y tal vez el arsénico le afectó mucho a ella en su organismo y de ahí empezó a estar mala y mala y que los pulmones, ella empezó con problemas del pulmón y luego ella me comentó que los años de hace mucho tiempo, de antigüedad, ¿verdad? Cuando estaba mi abuelo, que en paz descanse, él tenía por problemas del agua, sus pies tenían como granos, algo raros, así como secos. Y dijo que era que por el arsénico del agua, que es lo que le dijeron. Y él duró mucho tiempo navegándose, poniéndose pomadas, medicamentos en sus pies. Y una resequedad muy curiosa en el cuerpo. Tal que desde que mi tía estuvo enferma me decía que ya dejara de tomar agua de esa, que comprara agua, que porque pues era como vida nueva, con agua limpia, agua buena para el cuerpo, porque imagínense tomando tanto tiempo agua pues contaminada. A veces una vez yo recuerdo que llené agua en una tinita para tomar y la tapé. La puse en un lugar limpio, que no cayera nada, ni algo, porque era para tomar. Cuando me voy dando cuenta que tenía como lombricitas en el agua, como gusanitos. ¡Ay! Me sentí tanto horror. Lo dije, pues eso es lo que me estuve comiendo. Sabrá Dios desde cuándo me estaba comiendo esos animalitos, porque tenía problemas en mi estómago. Y luego ya después, cuando me iba a comprar yo las tortillas pues sí, aquí a la vuelta, a la tortillería, o escuchaba a algunas personas que decían que estaban muy malas del estómago, y qué malas del estómago, y que le echaban la culpa al agua. Los médicos han detectado una conexión entre el consumo prolongado de agua con arsénico en altas concentraciones con un aumento en la propensión de la diabetes mellitus. Entonces, eso ya lo tienen ellos bien documentado. También han identificado problemas cardiovasculares, problemas reproductivos, reproductivos en jóvenes, problemas cognitivos en niños y el impacto más letal pues es que también incide en la detonación del cáncer, diferentes tipos de cáncer. La laguna es una zona muy contaminada. Y no solamente en las ciudades, también en las comunidades rurales. En los espacios rurales, el consumo de agroquímicos en la agricultura, el uso de los agroquímicos en la agricultura durante más de medio siglo se ha traducido en un problema de contaminación, ¿no? Y a esto le agregas el problema del agua contaminada por arsénico, en este caso. Entonces, el cáncer es un padecimiento multifactorial. Entonces, lo que hacen los médicos es identificar las áreas y la población en riesgo. Entonces, si en una población no hay otro factor que pueda provocar el cáncer, aparte de los genéticos, pues entonces ellos determinan cuáles son los factores de riesgo que pueden propiciar eso. Y lo que han hecho es precisamente identificar todo este corredor en donde hay una población de alto riesgo y que nadie atiende. Una de las cuestiones que hay con el arsénico, sobre todo con los cánceres, es de que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Hay muy pocos cánceres que están realmente nada más causados por una sola cosa. Estos cánceres son de esos. Entonces el arsénico es un contribuyente, pero no es el único. Por ejemplo, para el cáncer de piel, el principal carcinogénico de piel es la luz solar. Pero hemos visto y demostrado aquí en la región que
Con luz solar y además tomando arsénico aumenta hasta 4 veces más el riesgo de tener cáncer de piel. También hay otras lesiones, hay otras causas, por ejemplo, el papilomavirus, el de las verrugas vulgares, también aumenta el riesgo de cáncer de piel. Entonces las gentes que tienen exposición solar, que están tomando arsénico y que tienen verrugas, su riesgo de tener cáncer de piel aumenta hasta 12 veces. El agua que nos da Simas Madero, nosotros no la tomamos. ¿Por qué? Porque a veces sale sucia o turbia, de un color pues no muy agradable y sabe un poco raro. No sabemos por qué ni cuál será la razón. Pero viene una camionetita de Madero, de Francisco y Madero. Ese señor viene en su camión y él vende garrafones de agua y a él le consumimos el líquido. Pero imagínense ustedes, pagarle a Simas Madero, en ocasiones pagar unos fletes, porque ustedes ven esos tanques, todos esos tanques se utilizan. Pues es algo muy fuerte eso de amputaciones, y lo que yo no entiendo es por qué a tantas personas nos ha pasado esto aquí en este rancho, ¿verdad? Son muchas personas ya que que están mochitas, ya unas ya fallecieron, ¿verdad? Lo que yo sé es que yo ya de la llave yo no tomo agua por nada, aunque a veces se me termine yo que otro día a ver cómo la consigo, agua para tomar, porque no, desde esa vez que vi los gusanitos en el agua así pequeños, dije, esto ya no está bien, esto ya se lo toma a uno y lo que le va a hacer por dentro a uno en su estómago. Hay unas personas que están infladas del estómago y que como si estuvieran con parásitos o no sé qué me imagino. Uno se imagina tantas cosas. En las áreas urbanas, sus pozos, los pozos que ahorita se usan principalmente para uso agrícola, tienen entre 400 a 700 en el área del norte de los municipios de Francisco y Madero, San Pedro y Tlahualilo, pero reciben agua con menos arsénico. El problema es de que el agua es insuficiente. Hay varias causas, pero el agua es insuficiente y con presión muy baja. Entonces, en ocasiones la gente va y toma agua de los pozos agrícolas. Entonces la exposición se ha hecho irregular. A veces toman agua, si les alcanza, tienen agua con niveles más bajos de arsénico que viene por la tubería. Pero cuando no hay agua, van y toman agua de pozos agrícolas que tiene 400, 500 microgramos por litro. Pero el resultado final es que la gente está expuesta a arsénico y les tomamos una muestra de orina y sale que tienen arsénico en la orina. Porque el arsénico en la orina es el mejor indicador para evaluar la exposición a arsénico. Entonces, como área geográfica donde hay mayor exposición es norte de Tlahualilo, Francisco y Madero, San Pedro, algunas áreas de Matamoros y el norte de Gómez Palacio. Si se pudieran colocar un mapa en el que se reflejen los puntos donde hay contaminación sobre un mapa donde hay personas que están enfermas, pues podríamos obtener a lo mejor otros indicadores que orientarían políticas públicas eficientes, que lograran permear la realidad de este problema que nos atañe a todos. Muchas personas piensan que es una problemática que solo corresponde a los ejidos. Sin embargo, esta mancha urbana pues continúa creciendo y el consumo continúa creciendo. No es un problema que corresponda solo a los ejidos. Las personas tomamos agua, las personas nos bañamos, el agua es fundamental, sin agua nos morimos. Y es
irracional tener este concepto de un problema que solo corresponde a los ejidos, cuando es una región y carecemos de una visión de cuenca. Lo que ocurre en la cuenca alta afecta a la baja y afecta a la media. Igual aquí, lo que ocurre en la cuenca baja, en el valle, afecta a las personas de las otras partes de la cuenca. Si tú partes de que no se miden las extracciones de agua del subsuelo, entonces quien tiene las concesiones extrae el volumen que quiere usar. Entonces no hay control. Entonces eso es lo que ha conducido a la sobreexplotación. O sea, nosotros aquí en la comarca lagunera tenemos 8 acuíferos, pero hay un acuífero, en este caso importante, que es el acuífero principal, que está sobreexplotado. O sea, el acuífero tiene un volumen de recarga, según el último estudio de disponibilidad del agua que hizo la Comisión Nacional del Agua en 1918, de 534 millones de metros cúbicos o 534 hectómetros cúbicos. Pero tiene una extracción de 1.088.000 hectómetros cúbicos. Entonces, estás extrayendo el doble de lo que se recarga. Y además, estás extrayendo un volumen adicional del permisible, o sea, porque tú extraes lo que se te ha concesionado, y lo que se ha concesionado son 647. Es decir, tienes más de 400 millones de metros cúbicos que estás extrayendo en forma ilegal. Entonces, la primera medida que se tiene que tomar es regular las extracciones, o sea, medirlas. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues que se les pongan medidores. Se va a decir, bueno, es que los pozos tienen medidores. Bueno, lo que sabemos nosotros es que una parte importante de los pozos no tienen medidores, y los que tienen un tipo de medidor que se llama volumétrico, que implica pues que personal de la Comisión Nacional del Agua vaya periódicamente a checar los volúmenes extraídos, y la Comisión Nacional tiene 3 inspectores. Para ir a checarte, vamos, el acuífero principal tiene 3.800 concesiones. Ponle que algunas son de volúmenes muy pequeños y otras son de volúmenes elevados, pero más de 2.000 pozos tienes que estar checando cada mes. Entonces no tienes capacidad institucional para hacerlo. De ahí que nosotros propongamos que se establezca un sistema de medición más confiable, que en este caso se basa en una tecnología que es la telemetría. Es decir, pones un medidor en el pozo que te registra el volumen que extraes en tiempo real, y cuando tú llegas al límite que se te fue concesionado, se te para. Es la tecnología que se está utilizando para regular las extracciones en otros acuíferos, como el caso de Aguascalientes. Si hacemos este problema y lo vemos como con una perspectiva un poco más amplia, podemos compararlo con otros países. Canadá tiene arsénico, Estados Unidos tiene arsénico, España, zonas de Francia, y la gente no está enferma. ¿Cuál es la diferencia de aquellos países con la comarca lagunera? Que ahí la investigación, bueno, es mi opinión, que ahí la investigación sí está articulada con acciones eficientes. Y aquí en la laguna podemos ver acciones dislocadas, acciones desarticuladas que funcionan con beneficios electorales incluso. Hace algunos años un gobernador, bueno, en ese entonces un candidato a gobernador de Durango, repartía en colonias unos filtros a nivel domiciliario, pero no se le capacitaba a las personas, no se les decía para qué servía ese filtro, cómo se tenía que cuidar, cómo podían tirar los residuos. Y en el lado de Coahuila se instalaban filtros a pie de pozo. Y son 2 estados, pero en la región lagunera es una sola cuenca. Y se deben aportar opciones que garanticen la seguridad y la salud de los ciudadanos, pero considerando el mundo natural. Y eso creo que las autoridades no lo tienen en cuenta, ¿no? Solo hacen medidas con fines electorales, pero no toman en cuenta que pertenecemos a un mundo natural y que mientras sigamos explotando los acuíferos, el problema del arsénico no va a terminar. En campaña, me van a disculpar, pero en campaña te ofrecen de todo, que vamos a ayudarles, que ya se va a mejorar y que les prometemos. Prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.